las cosas en el templo y finalmente era lo que a ellos les daba una sensación de superioridad respecto al resto de la sociedad de aquellos días. Entonces, vemos de que estas preguntas que le hacen al Señor respecto a la autoridad, los principales sacerdotes, los ancianos, creo que es el Evangelio de Marcos o de Lucas, también nos añaden que estaban los escribas, daba cuenta a una puesta en riesgo del control que ellos estaban teniendo ante las manifestaciones que el Señor estaba realizando allí. Y vemos de que esta pregunta también tenía cierta trampa. Ellos no querían finalmente saber cuál era el origen de la autoridad del Señor para someterse a dicha autoridad. Ellos querían obtener una respuesta de parte del Señor con la cual poder tomarle, poder apresarle, juzgarle y finalmente matarle. Ellos estaban buscando que el Señor reconociese su deidad y con esto poder acusarlo de blasfemia. Pero vemos de que el Señor, anticipándose a todo este escenario, les plantea esta pregunta respecto a la procedencia que tenía el bautismo de Juan el Bautista. Y les pregunta esto entendiendo cuál era el propósito que ellos tenían en su corazón respecto a las preguntas que les estaban haciendo. Y los pone en jaque, y eso también lo pudimos revisar porque verdaderamente el ministerio público de Juan el Bautista estaba muy estrechamente ligado a lo que fue el ministerio del Señor. Veíamos en el capítulo 1, si no me equivoco, del Evangelio de Juan, cuando le mandan un grupo de los fariseos a preguntar a Juan si él no era el Cristo, ¿por qué bautizaba? ¿Por qué hacía estas cosas? Y Juan da ministerio, da cuenta de que su ministerio en particular anticipaba lo que habría de ser el ministerio público del Señor Jesucristo. Y veíamos en esa oportunidad que al día siguiente llega el Señor y Juan indica de que Él era el Cordero de Dios, quien habría venido a este mundo para poder cumplir con la demanda de justicia que Dios tenía. Entonces veíamos cómo es que el ministerio de Juan estaba estrechamente relacionado con el ministerio del Señor. Y vemos que en este punto la élite religiosa que se había reunido se ve entrampada, se ve en un escenario de jaque y se reúnen y comienzan a comentar, si nosotros decimos de que Juan no es, si el ministerio no era de los cielos, entonces podían ellos ser acusados de blasfemia porque temían al pueblo, y el pueblo reconocía a Juan como un verdadero profeta. Pero si reconocían de que era de los cielos, entonces también ellos se acusaban, ¿por qué no le creímos? Y también entonces, si es que el ministerio de Juan era de los cielos, y el mismo Juan estaba apuntando a la persona del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué estaba ocurriendo acá? Porque estaban acusando a quien Juan ya reconocía. Y finalmente ellos dicen, no sabemos. Una respuesta yo creo que es muy típica en cada uno de nosotros cuando nos vemos en un escenario medio complejo, es mejor decir, no, acá no manejo la información. También como para desviar un poco la atención. Pero lo cierto es que ante esa respuesta el Señor da una respuesta aún más dura, por decirlo de una manera, y es que el Señor les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor le pone punto final a esa interacción y veíamos la connotación de dicha exclamación, de dicha frase, porque muchas veces nosotros nos podemos conducir de una manera muy relajada en el día a día, podemos pensar de que Dios siempre va a estar dispuesto, va a estar extendiendo de su misericordia, pero lo cierto es que Dios también ha puesto un límite. Sabemos de que Dios en algún punto va a culminar su obra y eso es un llamado también de atención para aquellas personas que, por ejemplo, han escuchado del Evangelio pero no han depositado su confianza, su fe en la persona del Señor Jesucristo. Hay una fecha, hay un momento en el cual el Señor va a decir no más y en ese punto ya no va a haber vuelta atrás. Me gustaba mucho una expresión que decían algunos hermanos respecto a que hoy en día el Señor está allí presente como un Salvador, está dispuesto como un Salvador, pero va a llegar el día en donde uno va a tener que enfrentarlo como un juez y ese momento de transición, ese momento de cambio, evidentemente va a llegar. Por lo tanto, el Evangelio es un mensaje de urgencia. Verdaderamente podemos llegar delante del Señor como Salvador o como juez. Por lo tanto, allí radica la importancia de lo que se explica al final de este versículo, del versículo 27. Y tomando esto en cuenta, si nosotros tenemos en perspectiva de que el Señor estaba conversando con los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, vemos de que el Señor no solamente se queda con esta sentencia final del versículo 27, sino que les da dos parábolas que podemos ir revisando en esta tarde, si el Señor así lo permite. La particularidad de las parábolas eran relatos muy terrenales de conocimiento de las personas, con elementos muy cotidianos,
pero que guardaban una riqueza espiritual muy profunda. Teniendo eso en perspectiva, quería pedirle a Felipe si es que puede leer desde el 28, creo que es hasta el final. Sí, hasta el término del capítulo, que ahí guarda dos parábolas con la misma orientación. Ya, dice así. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bajo un poquito. Y la segunda dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Súper, gracias Felipe. Algo que nos puede ayudar para ir entendiendo las escrituras es saber hacia quiénes van dirigidas ciertas expresiones o ciertos comentarios. Y en este caso, uno de los últimos versículos que leyó Felipe nos da las luces claras respecto hacia quién apuntaba el Señor. El versículo 45 nos dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Lo cierto es que acá vemos dos parábolas. La primera revisábamos la de los hijos a los cuales el Señor manda, y vemos una diferencia en donde el primer hijo indica que no quiere ir, pero finalmente va arrepentido, pero el segundo dice, sí, Señor, voy, y finalmente no va. Y allí el Señor, con esta parábola, les da a entender a los fariseos y a los principales sacerdotes y a los ancianos que estaban reunidos en ese lugar, de que verdaderamente no es la palabra, no es lo exterior, no es lo que ellos podían decir, lo que finalmente era agradable, sino verdaderamente quien se moviliza. Eso es algo importante porque ellos podían manifestar una vida de aparente santidad, de aparente limpieza, pero verdaderamente en su corazón no había arrepentimiento. Por eso es que hace también el énfasis respecto a la posición que ocupaban
los publicanos y las rameras, también nos dice ahí la Escritura. Porque ellos verdaderamente habían escuchado el mensaje de Juan, el camino de justicia que se refería, que apuntaba al arrepentimiento. Ellos lo habían entendido y verdaderamente habían confiado. Pero este escenario no se repetía con la élite religiosa de aquellos días. Y hay algo que es bastante triste, y es que ellos, a pesar de observar el arrepentimiento que estaba ocurriendo en la misma sociedad, en algunas personas, ellos no sensibilizaron ante el mensaje, sino que aún se endurecieron aún más y se mantuvieron en su postura. Y eso es algo sumamente delicado. A mí me gusta ir viendo cuál puede ser la interpretación también para nuestros días, para nuestra vida. Y lo cierto es que nosotros también podemos correr el riesgo de endurecernos en algunos momentos. Es importante el poder estar sensible siempre al mensaje del arrepentimiento, aun cuando ya hemos sido alcanzados por la obra de Cristo, porque verdaderamente nosotros necesitamos de un Salvador en todas nuestras áreas de nuestra vida. Por eso es que siempre debemos acudir al Evangelio. A veces, y esto lo quiero decir con harto respeto y temor, a veces se piensa de que el Evangelio solamente es el instrumento para alcanzar la salvación, y el Evangelio entonces ya deja de servir y uno se puede abocar solamente al ministerio. Y lo cierto es que no. Aún el creyente debe abocarse continuamente al Evangelio, porque el Evangelio es el centro. Es allí donde nosotros podemos encontrar a Cristo, es donde podemos ver nuestro mal, podemos ver cómo es que Él cumple en donde nosotros fallamos. Y lo cierto es que eso es un riesgo cuando nosotros no lo tenemos presente. Podemos ir endureciéndonos, podemos ir volviéndonos distantes y podemos perder la sensibilidad para entender que es necesario el arrepentimiento en cada aspecto de nuestra vida. Ojo, en ningún motivo tampoco quiero que quede alguna duda. No es que el creyente vaya a necesitar un arrepentimiento porque la salvación se pueda perder. Para nada. Cuando uno ha sido salvo, es salvo de manera permanente. Pero de igual manera hay aspectos de nuestra condición, de nuestra naturaleza caída, que debemos ir transformando mediante la obra que Cristo va haciendo en nosotros. Entonces, ese es un aspecto al menos que quería señalar respecto a esta primera parábola. El Señor apunta en una primera instancia a esta élite religiosa por su conducta. Ellos manifestaban estéticamente, externamente, una aparente vida de piedad, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre, a diferencia de este otro grupo. Y por otro lado, veíamos la siguiente parábola, quizás es una revisión un poco más superficial para dejar el espacio para otros hermanos para ir comentando. La segunda parábola de los labradores malvados es bastante llamativa, porque vemos una referencia directa a lo que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 5 en particular. El inicio tiene muchos elementos que guardan relación con ello. Y el Israel de aquellos días entendía que la figura de la vid apuntaba a su nación. De hecho, estaba escuchando un mensaje que no puedo aseverar de que haya sido así efectivamente o no, pero el hermano al menos lo decía con cierta seguridad, espero que haya sido un dato histórico verdadero. Planteaba que en aquellos días el Israel estaba tan arraigado a esta imagen que se veía en el Evangelio, perdón, en el libro de Isaías, que ellos mismos de hecho tenían en el templo una ilustración de una higuera de oro. Y de hecho los mismos judíos, con el pasar del tiempo, le iban añadiendo ramas de oro, iban añadiendo frutos de oro. Ellos se identificaban con esta imagen, con esta ilustración que planteaba el profeta Isaías. Pero lo cierto es que acá vemos una realidad bastante particular, y es que el Señor toma esa imagen y comienza a plantear lo que estaba sucediendo. Vemos de que hay un señor que es dueño de esta viña, que la prepara, que la arrienda, y cuando estaba lejos comienza a mandar obreros también para ver los frutos que había producido. Pero vemos que la respuesta de estos obreros no era algo favorable, sino más bien ellos toman a las personas que habían sido enviadas y los tratan de manera muy dura, e incluso terminan matando a algunos. Y ahora, este es un elemento bien importante porque vemos la conexión con el Evangelio. Vemos de que este dueño de la viña finalmente tiene misericordia de estas personas a pesar del gran mal que estaban realizando, y decide enviar a su hijo. Dice el versículo 37, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, todo lo contrario a la idea que tenía este dueño, dicen, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Es algo llamativo porque ahí vemos la naturaleza del corazón humano. Verdaderamente está el deseo
de poder apropiarse de cosas que no son adecuadas, finalmente está el deseo de suplantar y de quitar a Dios de la ecuación. Es el pecado finalmente lo que está allí. Y finalmente la Escritura nos refiere en el versículo 39, en esta parte, de que le echaron fuera de la viña y le mataron. Es un paralelismo impresionante respecto a lo que ocurrió también con la persona del Señor Jesucristo, cuando nos dice la Escritura de que le tomaron y le llevaron y fuera de la ciudad le mataron. Entonces, luego de esto se nos plantea cuál iban a ser las consecuencias y verdaderamente allí vemos el juicio que habría de venir para estos labradores. Es llamativo porque después desde el versículo 42 en adelante se nos conecta con un pasaje que apunta, si no me ay, gracias, a un elemento de un salmo mesiánico que apunta a la roca que ha sido desechada y que nos apunta a Cristo, a esta cabeza del ángulo que ha sido utilizada por Dios para finalmente ser piedra de tropiezo para quienes se enfrentaban a ella. Entonces, podíamos ver cómo es que esta parábola apunta directamente a la persona del Señor Jesucristo, cómo es que ellos habían desechado esta piedra, pero que Dios la ha tomado y ha sido una piedra angular para la edificación que él habría de levantar sobre la persona del Señor. Entonces, esos elementos son bastante importantes para tener presente. Quizá el último comentario para hacer el cierre de mi intervención era un comentario que planteaba un hermano respecto a la maldad de los obreros, de las personas que estaban allí, un poquito más arriba, cuando plantea respecto al deseo de tomar la heredad del hijo, del dueño. Este hermano decía que este pasaje también nos debe confrontar a nosotros, no nos debemos quedar con la idea de que esta parábola estaba diseñada solamente para confrontar la realidad de los fariseos, de los ancianos y de los principales sacerdotes, también nos debe confrontar a nosotros, porque estas personas querían tomar algo que no era de ellos y apropiárselo. Ellos querían tomar esta viña que era arrendada, pero que no eran propietarios, y finalmente administrarla como se les diera la gana. Y eso es un reflejo de lo que a veces ocurre en nosotros. Nosotros también, en nuestra tendencia, en nuestra ley, en la ley que habita en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, que es corrompida, que está teñida también por el pecado, busca independizarse de Dios. Busca también hacer nuestra propia voluntad. Buscamos muchas veces el cumplir con nuestros anhelos sin tomar el parecer ni tener en cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo cierto es que esa es una realidad que ocurre y debemos tenerla presente. Pero nosotros podemos ser como estos obreros malos que trataron de matar al heredero para poder tomar sus propias decisiones en este viñedo que ni siquiera les pertenecía, o podemos ser como la contraparte que nos han planteado estas parábolas, como por ejemplo lo habían sido los publicanos, también las rameras que habían creído y que verdaderamente iban adelante hacia el reino de Dios. Entonces, esos elementos al menos quería referirles, quería también recordarles el, el carácter mesiánico que se nos logra ir viendo plasmado en esta porción. Eh, para poder tenerlo en perspectiva. Con eso al menos quería ir cerrando mi parte y dejo abierto para que algún otro hermano que pueda comentar. Yo quería agregar algo a lo que decía Felipe. Em, bueno, es característico en la escritura presentar el contraste entre dos hermanos. Em, Son varios los pasajes que nos hablan de ya sea hechos verídicos, por así decirlo, como también parábolas. Lo que se espera de dos hermanos es que tengan una conducta similar. Se espera que el parentesco defina una manera de pensar y una moral muy parecida. Y eso en los ejemplos, muchas veces contrastantes entre dos hermanos, deja en claro la naturaleza pecaminosa, cómo puede eh, manifestarse en uno y en otro se puede manifestar la piedad o la fe. Sabemos que uno de estos hijos representa al pueblo de Israel.
y apunta inmediatamente a los fariseos, al grupo de religiosos, entre los que habían otros también, no solamente fariseos, sino que también saduceos, sacerdotes, gente que externamente o que le correspondía hacer la voluntad del Padre, obrar según su linaje como pueblo de Dios a quienes pertenecía el reino, pero que pensaban y deseaban cosas que no tenían que ver con la voluntad del Padre, sino con la voluntad del príncipe de este mundo. En la primera parábola vemos a alguien que no trabaja en la viña, que no hace la voluntad del Padre, que debiendo hacer la obra de Dios, ¿cierto? Habiendo un pacto, habiendo un llamado, no lo cumple. Esto sale en el versículo 30. En la parábola de los labradores malvados vemos el instinto homicida, que es característico de Satanás, de quien la palabra dice que era homicida desde el comienzo, desde el principio. Y homicidio manifestado no solamente en el delito de asesinar a alguien, sino aquel homicidio que se comienza a gestar y a manifestar desde que una persona aborrece a otra. Y esa era la motivación, ese era el sentir de quienes no eran hijos del Padre Celestial, sino que eran hijos de Satanás en un sentido ético y también en cuanto a su realidad espiritual. Estaban siguiendo a quien era homicida y por lo tanto, como decía Felipe, es cierto, ellos no, al ver los milagros, al ver cómo otras personas creían, al ver cómo el Señor hablaba, cuál era su mensaje y cuáles eran sus señales, uno podría preguntarse, pero ¿por qué no creyeron? Y muchas personas hoy en día exigen y esperan que si Dios existe, entonces pueda manifestarse como Dios y que no sea invisible y que no demande fe. Pero ellos aún a pesar de ver todo eso, no creían porque el deseo de su corazón era otra cosa. Y, y no, en su corazón no había amor, no había misericordia. Tal vez estoy siendo muy tajante o a lo mejor muy despectivo, pero el mensaje está puesto en este contraste. Entonces uno tiende a ser de repente bien tajante, pero como también mencionaba Felipe, esto es algo que tendríamos que plantearnos nosotros también, porque si bien esta palabra se refiere en estos términos y está el juicio sobre ello porque rechazan a quien es la cabeza del ángulo, una piedra que era fundamental, que era clave en sus vidas, que pudo haber sido ocasión de salvación, se convirtió en una piedra de tropiezo. Y si bien este mensaje en el contexto inmediato habla de los fariseos o de los judíos, ¿cierto? Que crucifican al Señor y que tropiezan, pero está escrito a una comunidad cristiana, por así decirlo. Es un evangelio que no fue escrito para ser publicado como un folleto para repartirlo entre las distintas ciudades de aquella época, sino que es un escrito que, inspirado por el Espíritu Santo, debía edificar principalmente a las iglesias o a la iglesia cercana al autor, ¿ya? Que en este caso creemos que es Mateo. Entonces, no solamente deberíamos ponernos desde la perspectiva de el que tiene fe o el que es piadoso. Si fuéramos así, no habría, o sea, estaría súper bien. Ojalá todos pudiésemos ubicarnos
no identificarnos con el pueblo de Israel, por supuesto, porque somos gentiles y somos la iglesia, pero muchas veces dentro de la iglesia se puede manifestar esta naturaleza, esta incredulidad, esta contradicción y, como se ha mencionado ya bastantes veces, ese instinto religioso que a veces nos motiva a actuar al parecer de manera espiritual, pero en el fondo con ausencia de misericordia y sin entender realmente de qué se trata. Y agregando a eso, bueno, hay textos, hay escritos que dan evidencia, por ejemplo, de que en la iglesia primitiva, si bien al comienzo no había una participación de judíos, perdón, de fariseos, pero posteriormente muchos sacerdotes y maestros de la ley y fariseos comenzaron a convertirse. Y estos comenzaron a ser un grupo importante dentro de las iglesias. Y siempre estaba el riesgo de caer en este tipo de error. No solamente para los fariseos que se habían convertido o para los judíos que se habían convertido, sino también para nosotros en el día de hoy. Entonces, añadir a lo que decía Felipe, en realidad estos comentarios generales acerca de estas dos parábolas que nuevamente ponen este contraste. También se me olvidaba mencionar, por ejemplo, lo que es el trabajo en la viña, ¿bien? Lo que es el servicio. Y cuando uno piensa en trabajar en la viña, uno inmediatamente piensa en una serie de actividades y deberes, por ejemplo, de la vida cristiana en iglesia. Pero siempre debemos estar siendo guiados por el Señor para saber realmente cuál es su voluntad. Porque nosotros ya tenemos una manera preconcebida o ya aprendida de qué significa el servicio. Pero a lo mejor el Señor quiere que lo realicemos de otra manera o quiere que nos enfoquemos en algo o a lo mejor nos falta algo por cambiar o por mejorar. Entonces, antes de lanzarnos en picada con una visión preconcebida de lo que es el trabajo en la viña y hacer la voluntad del Padre, siempre es importante ser guiados por Él, ser guiados por el Espíritu, para que sea el Espíritu que obre y para que podamos ver resultados del trabajo. Eso nomás quería mencionar. Me permiten solo un minuto. Felipe Leighton mencionó algo sobre la higuera que estaba labrada en las puertas, y me parece que esto es una verdad, pues la higuera y la vid eran uno de los frutos principales en Israel, así también el granado. Y nos menciona el Señor allí la higuera, esperando que diese fruto, y también menciona la viña, menciona los dos hijos y también la edificación. Y cada una de estas cosas van sucediéndose, y lo que estamos viendo, el relato de hoy, los dos hijos. Yo pensaba, se me pasaron por la mente varios ejemplos de dos hijos. Tenemos a Caín y Abel, tenemos a Isaac e Ismael, tenemos a la parábola del hijo pródigo, dos hijos, y el Señor va mostrando las conductas de las personas. Estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros, dice la Escritura, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y vemos allí a un hijo que el Señor lo envía, el padre de familia lo envía: ve hoy a trabajar a mi viña.
Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose el otro de la misma manera, respondiendo, le dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Y vemos la voluntad del hombre expresada en estas dos personas. Uno que es renuente al llamado, pero después accede. Y el otro que es solícito, pero después se niega. Y allí nos vemos reflejados nosotros mismos, porque el Señor muestra nuestra conducta. Dice la Escritura que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y me llama la atención la viña, porque allí en el Salmo 89, perdón, en el 80, Salmo 80, verso 8 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y debemos entender por las leyes de referencia, de la hermenéutica, de que la viña va a representar siempre, aquí en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y manda a trabajar, el padre de familia, manda a trabajar a sus dos hijos a la viña. Y podemos entender también que aunque el Evangelio de Mateo está escrito en un contexto de la ley, aún se está refiriendo a la viña, a Israel. Aún se está refiriendo al trabajo espiritual en la obra. Podemos aplicarlo para este tiempo. Dos hombres con voluntades diferentes y con pensamientos totalmente diferentes siendo hermanos. Y vemos que no es de extrañar, pues allí en el principio encontramos a dos hermanos, Caín y Abel, con pensamientos diferentes, con visión diferente y con acciones diferentes también, ¿ya? Al presentar las ofrendas. Ahora, cuando se presenta la viña, luego presenta la viña nuevamente en el verso 33. En el verso 33 presenta la viña. Oído otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado. Y el padre de familia está representando al Señor, aplicando las Escrituras. La viña estaría representando a Israel. Acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Aquí la escena la vemos a través de las Escrituras y vemos que los profetas fueron apedreados, los profetas fueron perseguidos, los profetas fueron muertos también. Hombres de Dios fueron muertos. Y luego envió otros siervos y también les hicieron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Y aquí podemos, sin escudriñar mucho, podemos ver que es el Señor Jesucristo, el Hijo, que fue enviado, y diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando leemos esto, inmediatamente pensamos en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo murió fuera de la puerta, fuera de la viña, sacado fuera, fue sacado al Gólgota, fue sacado fuera y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Luego el Señor sigue con el mismo relato, en el mismo pensamiento. Dice, ¿nunca leíste las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? La piedra que desecharon es el hijo que mataron en la otra parábola. Y dice,
La piedra que desecharon los edificadores advenientes, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y luego ahí vemos lo que dice escatológicamente, quizá algunos no estarán de acuerdo, ¿ya? Escatológicamente, donde dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y allí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces dice, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Sabemos quién es la piedra? Cristo Jesús. Cristo es la roca eterna de los siglos. Cristo es la piedra con la cual el gigante Goliat fue vencido. Cristo es la roca, la peña herida, donde brotó agua, allí en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Dice allí en el capítulo 10 de la carta a los Corintios, la roca que los seguía era Cristo. Dice, y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por más duro que sea el corazón, un mensaje va a llegar. Entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Este era el aporte que quería hacer. Quería mencionar que las parábolas están entrelazadas entre sí y cada una va llevando un mensaje y aclarando la otra, la siguiente. La parábola es un método en el cual con una verdad terrenal se enseña una verdad espiritual. Parabólicamente un mensaje se trae desde acá y se traslada a este otro punto. Es lo que el Señor hace con ella. Era eso, solamente me tomé los minutos que quedaban. Sí, muy bien, gracias, don Patricio. Efectivamente, ya estamos en el término de la reunión. Quería pedirle a Benjamín Cordobés, si es que está por ahí, para que pueda orar para finalizar, por favor. Muy bien, oremos, hermano. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos has concedido de entrar a tu presencia, por los méritos del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y estar delante de tu presencia para que tú seas edificando y obrando en nuestras vidas, como se oró anteriormente, Padre. Al despedirnos, queremos dejar en tus manos al hermano David Rosa, Señor, que le sigue en estado grave, pero sigue estando bajo tu voluntad, Señor, bajo tus planes y tus propósitos, como decía Felipe. Señor, te queremos encomendar nuestro descanso, que tú guardes a las hermanas mayores, Señor, y así también que esté acompañando a cada hogar representado, como se decía, y así también queremos encomendar a ti la escuela dominical que se aproxima, Señor. Te encomendamos nuestros quehaceres diarios, Padre, el resto del día, para que en toda actividad que hagamos podamos verte a ti, Señor, y te podamos glorificar. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, pueden abrir las pantallas, saludarse y, bueno, orar. Les recuerdo orar por la familia de Rubén para que el Señor le ayude allí en ese trance que están pasando. Y saludos a Omar, que aquí lo veo conectado. También había entrado la hermana Yulimir. Saludos a la familia Cordobés.